Pedirle algo a Dios es casi una pérdida de tiempo, por dos razones. Primera, porque nosotros vinimos a este mundo con la ilusión de ser dadores y creadores porque queríamos ser como Dios. Así que Dios nos construyó una realidad, nos dejó materia prima dentro y nosotros le pedimos el favor de que no se metiera, de que nos dejara a cargo. Él así lo hizo. Y pues si tú le pides a alguien que no se meta y todo el tiempo lo estás llamando para que se meta, es bastante extraño, ¿no? La segunda razón tiene que ver con que sí, él es un ser poderoso, omnipotente y demás, y puede interceder y hacer que las cosas pasen. Sin embargo, dado el mecanismo que creó en esta realidad, cuando tú le pides algo a Dios y que Él lo manifieste, eso toma alrededor de 500 años. Y pues yo creo que cualquier persona que le pida algo a Dios es porque la necesita ya. Así que en términos prácticos no es muy eficiente pedirle cosas a Dios. Entonces, si alguien desea manifestar algo en su vida, para eso tiene el método del árbol de la vida. Si tú deseas saber más sobre estas razones de por qué pedirle a Dios es poco eficiente y qué alternativas tienes a tu favor, quédate porque vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, poderoso, poderosa, bienvenido, bienvenida a este episodio número 327. Momento en que se publica este episodio es el día martes 16 de agosto del año 2022. Y como lo dijimos al principio, en términos prácticos no es muy eficiente pedirle a Dios y para eso tenemos que buscar otras alternativas. Este episodio lo traigo acá porque esta semana estamos estudiando la porción de la Torá llamada Baet Hanan, que su nombre traduce prácticamente como supliqué, ya que nos habla del momento o inicia con el momento en el cual Moshe le está pidiendo a Dios de que por favor lo deje entrar a la tierra prometida. Ya hemos hablado de las razones en episodios anteriores de por qué no lo deja entrar, no lo vamos a tocar acá, simplemente que él le suplicó y le suplicó a Dios de que lo dejara entrar hasta que Dios le dijo Rab Lahem, o sea, ya basta de este asunto. Él le cuenta esto al pueblo de Israel y les dice que es culpa de ellos el hecho de que no puede entrar a la tierra prometida y demás. Obviamente, esto último que acabo de contar, esta historia de Moshe, es el nivel de interpretación Shat, que es el nivel, entre comillas, más bajo de la Torah, que es leerla literalmente, ya que Rabbi Shimon Bar Yochai dijo en algún punto de que aquel que lee o interpreta la Torah en su nivel literal es un tonto. Y si yo en un principio te digo de que pedirle a Dios no es lo más eficiente, y que estamos hablando de Moshe, que es el profeta más elevado dentro del pueblo de Israel, que seguramente sabe esto y más de lo que vas a aprender acá, ¿por qué alguien tan elevado, uno, le pide algo a Dios y dos, le echa la culpa a alguien por lo que sea que le esté pasando en su vida? O sea, no suena como si fuese el profeta más elevado, sino como alguien cualquiera. Y lógicamente todo esto tiene una explicación. Sobre todo porque el Zohar nos dice que Moshe le suplicó a Dios 515 veces de que lo dejara entrar a la tierra prometida, y dejo este dato acá para algo que te voy a decir más adelante para que se entienda. Por lo pronto pasemos a esta parte de por qué pedirle a Dios no sirve o es casi inútil. No inútil, sino casi. Y esto tiene que ver con lo que dice el Ari. Antes de yo decirte esto del Larí, porque sé que hay muchas personas que pueden decir, no, pero es que yo le he pedido a Dios y las cosas me han llegado al instante o se me ha manifestado algo. Antes de que alguien comente ese tipo de cosas, primero que escuche. Lo que voy a decir es del Larí, y dentro de la tradición judía, sea una persona cabalista o no, sea ortodoxo o no, existe un consenso en las yeshivot de que sea lo que diga el Larí o lo que haya dicho alguna vez el Larí es la última palabra respecto a todo. Y en ese sentido, asumiendo de que esto es así, el Larí nos dice que hay un ángel que está encargado de llevar las plegarias de las personas, o sea, todo lo que las personas le piden a Dios se amontona como en una carga. Y hay un ángel encargado de subir esa carga hasta donde está Dios, porque Él es el único que puede elevar esos pedidos al cielo, y el viaje que le toma elevar esas plegarias es alrededor de 500 años. Entonces, si bien hay figuras bíblicas que han vivido 500 años, normalmente y en esta época la gente no dura 500 años. De hecho, para el momento en el que estamos, ya los cabalistas desde hace mucho tiempo decían que en esta época la gente ya debería estar viviendo de 120 a 180 años. Y seguramente, pues todavía no, pero las personas que van a vivir 120, 180 años ya están vivas.
por los avances tecnológicos y demás, que todavía no lo vemos porque esas personas seguramente son las personas jóvenes que están en este momento. Pero aún así no llegan a los 500 años y seguramente morirán y tendrán que reencarnar. O sea que cualquier cosa que pareciera como milagrosa que te pasó en este momento, seguramente fue una reencarnación anterior tuya que pediste con emuná, o sea, con certeza total de que se diera, y pues esa plegaria subió y después de 500 años se te manifestó, o sea, fue algo que pediste hace 500 años. Ahora, si tú piensas que ya vamos a llegar al Maraticún, o sea, que no vas a reencarnar otra vez, porque ya lo hablamos en el episodio de ayer, el 326, de que existe tecnología para poder llegar ya a la redención final. O sea, estamos en el año 5782 en este momento que se publica este episodio y la redención final se supone que sucede en el año 6000 o al final del sexto milenio. Significa que estamos a 218 años del final de los tiempos, entre comillas. Ya existe tecnología para que las personas puedan llegar a vivir 300 años o más. Incluso se dice que la persona que va a vivir 1000 años ya existe. Y aunque todavía no está aprobada para ser usada en humanos, la tecnología ya existe. Entonces, puede que sí puedas pedirte algo, pero se va a manifestar en 500 años. El problema es que en 500 años ya estamos en la redención final y ya no va a ser necesario que pidas nada porque la materia va a estar disponible para ti todo el tiempo. O sea, incluso pedir en este momento algo sabiendo que va a tardar 500 años, sea que reencarnes o de que estés todavía vivo para ese momento, no es práctico. Sabiendo de que se viene la redención final, ya para qué vas a pedir algo en la redención final si vas a tener todo a tu disposición. No, ya no serviría. Así que para todo lo que tú desees pedir en esta vida, para eso existe el método del árbol de la vida. El árbol de la vida, si miras dentro de la foto o de la portada de este podcast, te vas a dar cuenta de que entre la antesala y la palabra del poder, en medio de esas dos líneas, vas a encontrar un dibujo de unas esferas con líneas. Ese es el árbol de la vida. Y si tú conoces cómo funciona ese sistema, puedes precipitar en tu realidad lo que sea que tú desees. Si bien aquí no voy a tocar cómo funciona el árbol de la vida, porque ya lo hemos explicado de distintas maneras en muchos episodios, más bien te invitaría a que le eches un vistazo a los títulos de los episodios que ya están publicados y escuches aquellos que te den como la intuición de, hey, tengo que escuchar esto. O sea, no tengo ni que escuches todos, los que tú sientas que tengas que escuchar. Porque en muchos de ellos hablamos de cómo funciona el árbol de la vida de forma separada. Quizá en algún punto haga una clase específica o un video o lo que sea, en la cual le explique a la gente cómo funciona el árbol completamente. Pero por lo pronto en este episodio no es tanto saberlo, solo te dejo esa curiosidad ahí encima de que si tú aprendes cómo funciona ese árbol, puedes manifestar lo que sea porque lo puedes utilizar en lo que sea, en relaciones, en dinero, en negocios, en proyectos personales, en lo que tú quieras. Ahora, quiero aclarar esa parte de que hay gente de que te dice, bueno, pero es que yo estuve orando a Dios y me llegaron las cosas. Primero, muchas veces cuando las personas oran y le piden a Dios, ni siquiera le están pidiendo a Dios, o Dios no es el que está escuchando, no porque no quiera escuchar o que no pueda escuchar, sino porque normalmente en ese nivel de conexión que logran cerrando los ojos y rezando, orando con toda la intención, se están conectando es con un yo superior. Y ese yo superior o esa supraconciencia es la que manifiesta las cosas, es la que te trae los escenarios y demás que manifiestan lo que tú necesitas. O sea que eres tú mismo, pero en un nivel más elevado, al que le estás pidiendo las cosas que quieres y que te están manifestando. No es Dios porque ya vimos lo que nos dice el Larí. Toma 500 años. Y si pediste algo hace un mes y se te manifestó ahorita después de un mes, no han pasado 500 años todavía. O sea que en realidad te lo pediste fue a ti mismo y tu alma o ese estado superior tuyo fue el que propició que esas cosas pasaran. De hecho, una técnica que ya he hablado acá y que la puedes utilizar es que antes de dormir hables con tu alma, le pidas cosas, le cuente lo que sea que estés atravesando y cuando uno duerme es el mecanismo que tiene el alma para salir del cuerpo. Entonces el alma va y estudia y trae los paquetes intelectuales y demás o genera los juicios en los tribunales celestiales para que se manifiesten cosas acá. Entonces, bueno, le puedes pedir a tu alma, le puedes contar las cosas que estás enfrentando, que desearías, pero hago la aclaración de que esto no funciona para cosas egoístas, o sea, que tú le digas al alma, mira, es que necesito $1.000.000 porque deseo $1.000.000. A lo mucho el alma lo que te va a hacer es traerte una idea de negocio que pueda tener el potencial de facturar $1.000.000. Más allá de eso, no. Que lógicamente ya una idea de negocios de ese calibre pues es bastante importante, pero si tu alma ve de que el hecho de que ganes $1.000.000 en realidad te hace más daño, no te lo da. Que eso es lo que hablamos en el primer episodio de este podcast por si quieres revisarlo.
Por otra parte, las personas que piden normalmente a Dios son personas que todavía están en ese modelo espiritual de la liturgia, en el cual la palabra tiene poder, entonces hacen oraciones y le piden a Dios y dan agradecimientos y demás, porque la liturgia es eso, la liturgia es realizar el trabajo espiritual por medio de las palabras. Entonces, antes de la liturgia eran los sacrificios, y en los sacrificios pues tocaba llevar las cosas al Cohen, al sacerdote, y él hacía todo el sacrificio, la ofrenda y demás. Ya después no teníamos que llevar nada al Cohen, sino leer el sacrificio, leerlo, no hacerlo, sino leerlo, y ese era el trabajo espiritual. Hoy en día ni siquiera tenemos que leerlo. Hoy en día podemos simplemente con la intención y con el pensamiento hacer ese trabajo espiritual. Ya estamos en esa época. Aunque pues lógicamente si alguien quiere todavía seguir haciendo la liturgia, tendrá un efecto, pero es como si la liturgia fuese un automóvil y el pensamiento fuese un jet, un avión supersónico. O sea, ¿qué prefieres? ¿Desplazarte en un automóvil o en un avión supersónico? Pues por cuestión de velocidad y rapidez, yo creería que te daba mejor con el avión. En todo caso, la liturgia sí sirve, la liturgia es útil, que son todas las oraciones, las plegarias y demás, pero la liturgia no está diseñada para pedirle cosas a Dios. Hay gente que utiliza la liturgia para pedirle cosas a Dios y es inefectivo por lo que ya hemos explicado hasta ahora. La liturgia mayormente, si uno revisa las traducciones de todas estas oraciones, es un agradecimiento. Por ejemplo, el Birkat Hamazon, que es la bendición que uno hace después de comer pan. La primera parte dice: bendito eres tú, el Eterno, nuestro Dios, Rey del universo, quien en su bondad alimenta al mundo entero con su gracia, bondad y compasión. Das el alimento a todos los seres vivos porque tu bondad es eterna. Y ahí sigue la oración porque es larguita, normalmente toma alrededor de 5 minutos recitarla. Obviamente está la traducción, lo aconsejable es recitarla en hebreo, pero bueno. El hecho es que uno mira las traducciones de estas oraciones, de las conexiones y demás, y generalmente son como agradecimientos, diciéndole: Dios, tú eres poderoso, tú eres el que nos provee todo, gracias por todo. No es pidiéndole nada. Y uno tiene que saber hacer estas oraciones o estas bendiciones por medio de una conciencia, que es la elevación de chispas y demás. O sea que no es ni siquiera pidiéndole a Dios, es generando luz retornante, que es otro concepto que no va a tocar acá, pero simplemente lo dejo ahí. Que es como yo recibo una cantidad de luz, ¿cuánto soy capaz de retornar de esa luz? O sea, si el mundo espiritual estuviese invirtiendo en mí 100 de luz y yo soy capaz de retornar 120, soy negocio. Pero si invierten en mí 100 de luz y yo solo regreso 80, pues no soy negocio. Entonces el mundo espiritual dice: démosle menos a esta persona. ¿Por qué? Porque no es tan buen negocio darle tanto a esta persona. Y por eso la mayoría de las personas viven en situaciones de pobreza, porque no son atractivos para que la luz invierta en ellos, por decirlo así. Pero hay que aclarar algo: la liturgia no es un deber, es una tecnología metafísica para conectar con paquetes de energía. Hay gente que cree que tiene que hacer las conexiones todos los días porque si no Diosito se pone bravo, si no les va a caer un castigo, se va a destruir el mundo. Y bueno, no es así. La liturgia no es un deber. Y generalmente las cosas funcionan mejor cuando no hay un deseo egoísta, o sea, cuando yo hago algo por el otro. Entonces cualquiera podría pensar: entonces en vez de orar por mí, oro por los demás. Y la verdad no. O sea, ya hemos explicado en muchos episodios de que Dios no es un viejito allá arriba escuchándonos desde un trono, sino que si este fuera un programa de computación en donde estuviésemos viendo un videojuego, Dios sería el software que rige o el software de ese programa de computación o del videojuego. O sea que está en todo. Y Dios se va a manifestar por medio de ti o de mí en cualquier momento. Entonces, si yo le digo: Dios, graba este episodio de podcast, no lo va a hacer. Pero si Dios deseara que se grabe este episodio de podcast, como vive en mí, pues me va a utilizar como instrumento para que este episodio salga a la luz. Y quiero aclarar esto porque hay personas que siguen utilizando la liturgia como: hey, voy a pedirle a Dios. No, eso de rezar o las plegarias, las conexiones y demás, lo que quiere decir es conectar la luz, o sea, conectarse con esos paquetes de energía. Y la forma en la que tú sabes si estás haciendo la conexión correctamente o no es que, digamos, si estás un poco débil o en un nivel de energía X, si después de realizar la conexión, o sea, de haber realizado la oración y la plegaria y demás, no te sientes más enérgico o más enérgica, lo estás haciendo mal. Entonces no lo sigas haciendo, porque o no tienes el entendimiento para realizar esa conexión o simplemente no te sirve a ti. O sea, es como las dietas. Hay muchas dietas de distintos tipos, pero no todas las dietas le sirven a todas las personas. Hay una dieta que sirve mejor para una persona que para otra. Entonces, esto ya es opinión mía, pero hay oraciones que son como esas dietas, que sirven mejor para unas personas que para otras, o que sirven mejor para unos momentos que para otros. Entonces, hay que ver eso. Si algo no te está sirviendo, no estás sintiendo más energía después de la conexión, sino al contrario, como que quedas más chupado de energía, pues no lo hagas más. Una cosa que sí es efectiva es que, digamos, si tú
necesitas algo y no tienes la energía, ya seas para hacer por ti mismo, para hacer por los demás, ahí sí reza para conectar con esa luz y para conectar con esos paquetes de energía que te renueven la energía y que puedas hacer las cosas que quieras hacer. De hecho, hay 18 bendiciones en la mañana que se recitan y esto es comparable a como cuando tú te despiertas y tienes que ir a trabajar o hacer cualquier cosa en el día, pues tú te levantas, te duchas, cepillas los dientes, desayunas, te pones la ropa y demás. Haces todas esas cosas físicas para prepararte físicamente e ir al mundo. Entonces las 18 bendiciones es como si estuvieses duchando a tu alma, cepillándole los dientes a tu alma, cosas así. Es para prepararse metafísicamente para el día. Es como una especie de sistema encendido para limpiar la mente, para limpiar el alma. Y la idea es eso, de todas estas conexiones, de lo que sea que te funcione a ti, es que tú no tengas necesidad de pedirle a Dios porque Dios no se va a meter, ya que, como te dije en un principio, nosotros le pedimos a Dios el favor de que no se metiera en esta realidad, de que nos dejara nosotros solitos para nosotros ser dadores y creadores, y ahora le estamos pidiendo cosas. Yo he trabajado vendiendo talleres y cursos, no haciéndolos, vendiéndolos. O sea, hacer la parte de mercadeo, de ventas, de talleres y diplomados para contadores. Y a veces les enviamos la imagen y el texto, o sea, la imagen que dice el precio, la fecha y demás, y el texto que dice el precio y la fecha y demás. E intento que sea lo más corto posible porque entiendo que hay personas que tienen muchas ocupaciones y que no quieren leer todo un párrafo. Entonces les dejo prácticamente que en 4 líneas la información resumida para que sepan y de una forma organizada para que simplemente lean precio tanto, fecha tal y ya. Y hay gente que después de leer el texto, de ver la imagen, me llaman a decirme, ¿y cuánto vale? ¿Y cuándo es? O sea, es un poco frustrante si te pones en mis zapatos porque ya les di la información no una, sino 2 veces. Y creo que así se debe sentir Dios cuando una persona le pide. O sea, después de que ya le dejó todas las herramientas, toda la materia prima para que aquí pueda realizar y crear y deshacer su realidad como desee, que la gente llegue a pedirle algo es como una frustración muy grande. Que él puede ayudar, claro, porque tiene el poder de hacerlo, porque Dios es amor y nada nos faltará, como dicen los religiosos. Pero en realidad hay mecanismos más eficientes como el del árbol de la vida, que en realidad es eso, el sistema con el cual se rige esta creación es el árbol de la vida. Ahora, ya para cerrar todo este episodio, te dije en un principio de que Moshe le pidió, o bueno, más bien le suplicó a Dios 515 veces. Y es que ese ángel que eleva las plegarias, que dura 500 años subiéndolas, lo hace a través del nombre Yud-Kei, que es el nombre que Dios utilizó para crear este mundo físico. Y si vamos al libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 7, hace una descripción de un ángel que dice, sus piernas eran derechas como pies como pezuña de becerro, ellos centellaban como bronce bruñido. Habla de que esas piernas eran derechas, o sea que no tenían articulación, que eran rectas. Cuando Moshe dice Baet Hanan, o sea, supliqué, esa palabra Baet Hanan tiene valor numérico 515. El Zohar nos dice que pidió 515 veces. Y la palabra derechas, que hace alusión a que las piernas del ángel son rectas, esa palabra tiene valor numérico 515. Todo esto haciendo alusión de que Moshe conocía el secreto detrás de todo esto y por eso intentó igualar el valor numérico de alguna manera intentando llegar allá, porque hay un midrash que dice de que él no pedía entrar a la tierra prometida por algún gusto personal, algún deseo egoísta, sino porque había un precepto que no podía cumplir debido a que duró 40 años como nómada en el desierto con el pueblo de Israel y que solo podía cumplir cuando se asentara en algún sitio. Y el siguiente asentamiento que iba a hacer el pueblo de Israel era dentro de la tierra prometida después de que la conquistara. Entonces, solo hasta ese momento él podía cumplir con ese precepto, así que no quería irse del mundo sin antes cumplir ese precepto. Eso es lo que dice el Midrash. Pero bueno, con esta explicación final, lo que quiero es que veas que Moshe no estaba suplicando como un niño que está haciendo pataleta, sino que él realmente conocía el secreto de estas cosas. Y lógicamente el hecho de que le echara la culpa al pueblo de Israel también tiene su explicación que veremos en los próximos episodios, así que permanece muy atento. Ya para irnos, 3 cosas muy rápidas. La primera es que si consideras que esta información le puede ser de utilidad a muchas personas para que dejen de pedirle a Dios y más bien se vuelvan instrumentos para que las cosas pasen, compárteles este episodio. Lo segundo es que este podcast, La Antesala del Poder, está lleno de personas que no necesitan pedirle nada a Dios, que son capaces de manifestar cosas en su vida. Así que si tú eres así,
o deseas ser así, este es el sitio para ti. Para ello, en la descripción de este episodio vas a encontrar dos enlaces. Uno hacia un grupo de WhatsApp, otro hacia un canal de Telegram. En ambos estamos forjando la comunidad. Te puedes unir a ambos o te puedes unir al que te quede más cómodo. Si para ti es más cómodo WhatsApp, pues ahí está el grupo. Si para ti es más cómodo Telegram, ahí está el canal. Ahí sí como tú lo desees. Así como también es respetable el hecho de que decidas no hacer parte de la comunidad. Eso no te vuelve un débil, no te vuelve un pedigüeño de Dios, no. Para nada, al contrario, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Espero haberte dado algo muy valioso y no me restaría más que decirte la tercera cosa, que es invitarte a permanecer pendiente porque estamos publicando episodios todos los días, como invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados. Sin más por agregar, que manifiestes todo lo que deseas en tu vida. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.